Y a veces nosotros decimos: Señor, ¿y cuándo? Señor, ¿y a qué hora? Señor, ya tengo tanto tiempo de estar sufriendo este problema, esta enfermedad. O sea, nosotros sentimos que ya vamos en la segunda y en la tercera vigilia y Dios todavía no llega a nuestro encuentro, a nuestra ayuda. Y Dios dice: aguanta un poquito más, todavía puedes aguantar un poquito más en medio de esa tormenta. Soporta, aguanta, resiste. Aleluya, gloria a Dios, porque el que persevere alcanza. Aleluya, el que persevere hasta el final. Lo tenemos. Dice: enseguida Jesús hizo. Voy a darle énfasis a las palabras en las cuales voy a enfatizar. ¿Okay? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida les habló Jesús y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Háblanos al corazón, guíanos, dirígenos, y que esta palabra no regrese vacía, Señor, que llegue a nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pasos de fe. Antes de entrar en 3 puntos que quiero yo que veamos en esta palabra, quiero que hagamos y veamos algunas notas importantes. Yo espero que usted esté pendiente para notar esto que está en la palabra del Señor. Primero, dice la Biblia que Jesús enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Note bien esa palabra. Amén. Dice: Jesús hizo. O sea, como quien dice, Jesús les dijo, les motivó, Jesús provocó que ellos se fueran adelante de él. Amén. Jesús provocó que ellos se fueran adelante de él. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que se iba a desatar una tempestad? Amén. ¿O cuántos creen que Jesús ni cuenta se daba lo que iba a pasar? Amén. Sin embargo, a pesar de que él sabía que iba a suceder una tempestad en la vida de los discípulos, él hizo que ellos se fueran adelante. Esto quiere decir que él era intencional en lo que hacía. Él sabía que pasaría esta tempestad, que pasaría esta tormenta, pero también sabía que todo estaba bajo control. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que nosotros pensamos que Dios ni cuenta se da que pasan en nuestras vidas. Pero sabes, Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Dios sabe lo que va a pasar en tu vida. Él es poderoso, Él sabe el futuro. Los que no sabemos el futuro somos nosotros, pero Él sabe qué va a pasar en nuestra vida. Dios sabe que te vas a enfermar o que no te vas a enfermar.
Dios sabe que te va a enfermar, pero no te vas a morir. Entonces, Dios sabía lo que le iba a pasar a ellos. Dios sabe los problemas que tú vas a pasar. Y a veces Dios provoca que tú entres en esos problemas que tienes que enfrentar. Dios provoca que pases lo que vas a pasar. Pregunto, Dios podía decir, miren, muchachos, no se vayan todavía porque en la noche se va a levantar una tempestad que ni quiera Dios. Bueno, ni quiera yo porque yo soy Dios. Amén. Él podía decirles a ellos, miren, espérense tantito, váyanse mañana. Amén. ¿Quién no quisiera decirle al hijo, verdad, sabiendo que su hijo va a tener un accidente, no te vayas a esta hora porque es peligroso? No sabemos a veces que va a pasar algo, pero nosotros lo pensamos y decimos, mira hijo, no te vayas, es muy peligroso a esta hora. Pero ¿qué si usted sabe que le va a pasar algo al hijo y todavía le dice, andate, dale, provoca que se vaya el hijo, a pesar de saber lo que le va a pasar? Eso es lo que hizo Jesús. Hizo que ellos se fueran adelante. ¿Por qué no se fue él con ellos? ¿Por qué no dijo él, estos muchachos se me van a asustar, estos discípulos se me van a asustar, me voy a ir con ellos de una vez, no vaya a ser? No, lo mandó adelante. O sea, lo hizo que sus discípulos se fueran en la barca. Y dice, despedida la multitud, ¿a qué subió? ¿Qué hizo Jesús? Después de que todo el mundo se fue, ¿qué hizo Jesús? Se fue al monte a orar. Mire lo que hace Jesús. Despedida la multitud, se fue a almorzar, se fue a cenar, se fue al monte a orar. Amén. Ahora, el secreto de Jesús era la oración. Estos no son los puntos que vamos a ver en esta hora de andar en fe. Solamente estamos viendo algunas notas importantes del pasaje bíblico. El secreto de Jesús era la oración. ¿Cuál era el secreto de Jesús? ¿El secreto para qué? El secreto para no perder la fe. El secreto para no alarmarse por el problema que iba a venir. Muchas veces nosotros nos alarmamos, nos asustamos, hacemos berrinche, nos enojamos y peleamos con Dios y nos frustramos y se nos va la paz, se nos va el gozo, se nos va la bendición cuando vienen los problemas. ¿A cuántos les pasa eso? Nos volvemos, hermanos, nosotros desesperados y nos sentimos que todo se acabó, que todo se derrumbó y que no hay esperanza, porque no oramos. Una persona que está conectada en oración no se asusta de las pruebas que vienen a su vida. Una persona que está conectada en oración, venga lo que venga, dice, Dios sabe lo que hace y Dios tiene el control de todo esto. Amén. Que se le arruinó el carro, Dios tiene el control de eso. Que se le cayó un árbol en la casa, Dios tiene el control de eso. Amén. Que se enfermó un niño, Dios tiene el control de eso. Que se quemó la casa, Dios tiene el control de eso. Amén. Que dio vuelta, Dios tiene el control de eso. Amén. Que se enfermó el esposo, Dios tiene el control de eso. Y quizás Dios ya se lo quiere llevar porque quizás Dios quiere darme algo mejor. Amén. Dios tiene el control de todo. Amén. Lo que sucede en nuestra vida. Pero cuando no estamos en oración, nosotros nos volvemos histéricos, perdemos la paz, perdemos el gozo, nos enojamos con la gente, hasta con el pastor. ¿Y yo qué culpa tengo de lo que a usted le pase? Si Dios tiene un diagrama, Dios tiene un plan para cada uno de usted. No, pero es que usted oró y no pasó nada. Aunque yo esté ahí, aunque la hermana esté ahí, aunque su esposo está ahí, las cosas van a pasar. Lo que va a pasar, va a pasar. Lo que Dios permita que pase, va a pasar. Amén. Cuando usted está conectado con Dios, usted dice, bueno, Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando murió mi hermano, yo le dije, Señor, ¿por qué hay tanta gente más mala? Tanta gente drogadicta, tanta gente viejita. ¿Por qué no se muere? Otra gente se va a morir, mi hermano. ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se murió mi tío? ¿Por qué se murió mi abuelita? Si ya tenía 90 años, ¿y qué esperas? Hermano, nosotros nos alarmamos porque no oramos. Cuando vienen las pruebas nos fatigamos y nos desesperamos y perdemos el control porque no hemos descubierto el secreto de Jesús. La oración. El que está conectado en oración guarda la calma en medio de la tempestad.
El que está conectado en oración, hermano amado, sabe que Dios tiene el control de su barca. Pase lo que pase. Si se casa, gloria a Dios. Si no se casa, gloria a Dios. Amén. Dios tiene el control. No se desespere. Dios tiene el control de todo. Dios sabe lo que está haciendo en su vida. Otra nota. Veamos. En el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era como era el viento. ¿Cómo era el viento? El viento era al contrario. Qué bonito cuando el viento va al favor de nosotros. Qué bonito es cuando el viento va a favor de nosotros, ¿verdad? Y todas las cosas salen como nosotros las planeamos. Qué bonito, qué felicidad. Ahora sí me gozo, voy a pasar a cantar, aleluya, gloria a Dios. Amén. Voy a dar el testimonio, gloria a Dios. Dios me dio un carro nuevo, Dios me dio una casa nueva, Dios me dio, aleluya, un terreno nuevo, Dios me dio una esposa nueva, Dios me dio, gloria a Dios, y estoy estrenando y estoy feliz y Dios me hizo esto. Todo va a favor, todo sale bien. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Quiero decirles que hoy me casé y estoy de luna de miel y gloria a Dios. Amén. Cuando todo sale como lo planeamos, cuando todo sale como lo pensamos, ¿verdad? Estamos felices porque los vientos van a nuestro favor. Pero ¿qué cuando los vientos son contrarios? Así como les pasó a los discípulos. Usted va remando para allá, pero el viento viene en contra. Y usted rema y no pasa de lo mismo. ¿Cuántos a veces sienten que están en un atolladero? Y siente que no pasa de lo mismo. Amén. Siente que no sale de la deuda. Y palea, rema y no pasa de lo mismo. Amén. No pasa de la misma situación, el mismo atolladero, el mismo pecado, ¿verdad? Semana a semana no lo deja libre, no pasa de lo mismo. Amén. A tantito quiere saltar la cabeza y siente que el diablo le pega así, sumí la cabeza, que vos no tenés derecho a tener libertad. Tú naciste para tamales, del cielo te caen las hojas. Tú naciste para lo que sea y no tienes esperanza. Amén. Hermano, sentimos que todo sale en contra, que nada sale bien. Comenzamos una cosa, no sale bien. Empezamos otro negocio, no sale bien. Y todo es pérdida por aquí, pérdida por allá. Se arruina esto, se descompone lo otro, se sale todo de control. Los vientos contrarios. Amén. Qué bonito cuando los vientos son a tu favor y todo sale bien. Cuando planeas, las cosas salen como los planeas, porque Dios lo permite que así suceda. Pero lo tremendo es cuando los vientos son contrarios y las cosas no salen como lo esperamos. ¿A cuánto les ha pasado eso muchas veces? Que las cosas no salen como les esperamos. Amén. Gloria al Señor. Pero Dios tiene el control de todo en medio de toda situación. Ahora, dice el verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Imagínense, a la cuarta vigilia. Tome nota. ¿Cuál era la cuarta vigilia? La cuarta vigilia era como a las 3 de la mañana. Porque cuando usted lee en la Biblia, primera vigilia, segunda vigilia, la noche se compone de 4 vigilias, ¿verdad? 3 horas dura cada vigilia, empezando desde las 6 de la mañana. 6, 7 a 8, primera vigilia. 9, 10 a 11, segunda vigilia. 12, 1, 3 de la mañana, tercera vigilia. Y 3, 4 y 5, la cuarta vigilia. ¿A qué horas vino Jesús? Como a las 3 o las 4 de la mañana. A la cuarta vigilia. Amén. O sea, qué tremendo. A veces nosotros, Dios nos permite que experimentemos las tormentas y que aguantemos hasta el último momento. A veces Dios no va a llegar a nuestro auxilio cuando nosotros pensamos. A veces Dios no va a llegar a nuestro rescate cuando nosotros pensamos que va a llegar. Amén.
Muchas veces nosotros decimos, yo pensé que Dios iba a hacer esto en mi vida. Yo pensé que Dios no iba a permitir que yo me enfermara. Yo pensé que yo no me iba a envejecer. Yo pensé que yo me iba a casar a tal edad. Yo pensé que iba a tener hijos a tal edad. Yo pensé que Dios no iba a permitir tener ese accidente. Yo pensé que Dios no iba a permitir que me llevaran a la cárcel. Yo pensé, y pensamos tantas cosas porque esperamos que Dios llegue en la primera vigilia, o por lo menos que llegue a la segunda vigilia. Y nosotros vamos remando y queremos que Dios llegue al instante cuando empieza la tempestad. Y no, a veces cuando empieza la tempestad, no, Dios no llega cuando empieza la tempestad, ni cuando va avanzando la tempestad. Muchas veces Dios va a esperar que nosotros pasemos por un poco de prueba. Dios va a permitir que nosotros pasemos por un tiempo de necesidad, que por un tiempo pasemos necesidad, que por un tiempo pasemos nosotros la prueba, que por un tiempo soportemos la tormenta, la tempestad. Y a veces nosotros decimos, Señor, ¿y cuándo? Señor, ¿y a qué hora? Señor, ya tengo tanto tiempo de estar sufriendo este problema, esta enfermedad. O sea, nosotros sentimos que ya vamos en la segunda y en la tercera vigilia y Dios todavía no llega a nuestro encuentro, a nuestra ayuda. Y Dios dice, aguanta un poquito más, todavía puedes aguantar un poquito más en medio de esa tormenta. Soporta, aguanta, resiste, aleluya, gloria a Dios, porque el que persevere alcanza, aleluya, el que persevere hasta el final. El Señor los dejó experimentar la tormenta lo más que ellos aguantaban. O sea, el Señor dijo, este aguanta un poquito más, este aguanta un poquito más. Y ese poquito más es cuando nosotros decimos, ay Señor, ya no aguanto, Señor, ayúdame, Señor. No, aguanta un poquito más, todavía tiene resistencia, aguanta un poquito más, ¿verdad? Dele más, como cuando usted le está echando aire a la llanta, ¿verdad? Usted le echa llanta y la aprieta, a ver cuánto tiene allá. No, dice, aguanta un poquito más, le echa otro poquito, ¿verdad? Y la aprieta la llanta, ¿verdad? Cuando todavía se le suma el dedo en la llanta, dice, no, aguanta un poquito más, le echa otra pruebita. Porque si no tiene cálculo, ¿qué es lo que va a suceder? ¡Bum! Va a reventar. Amén. Va a explotar la llanta. No alcanzó a aguantar la presión. Pero dice la Biblia que Dios no nos va a dejar que nosotros seamos tentados más de lo que podamos soportar. Amén. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, hermano. Amén. Y Jesús permitió que ellos aguantaran hasta la tercera vigilia. Porque dice en el 25, más a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús sobre ellos andando en el mar. ¿Qué significa esto? Que Jesús está sobre todos los problemas. Que Jesús puede con todos los problemas. Tú tienes un problema grande, Jesús es más grande que todos los problemas. Amén. Tú tienes una enfermedad grande, Jesús es poderoso para sanar esa enfermedad. Tú tienes cáncer, Jesús es poderoso para sanar el cáncer. Tú estás muriéndote, Dios tiene poder para resucitarte, para levantarte. Viniendo sobre el mar, o sea, tenemos un Dios que camina sobre las aguas. ¿Qué hombre, qué humano ha podido caminar sobre las aguas? Amén. Si nosotros queremos caminar sobre las aguas, nos hundimos más con el peso que tenemos. No, hombre, para abajo. Amén. Nos hundimos, como dice Marina, de voladita. Nos vamos para abajo. Y Jesús caminando sobre el mar, sobre las aguas, como yo estoy caminando sobre esta plataforma. Imagínense que sea agua y pueda caminar sobre las aguas. Y dice que él llegó caminando sobre las aguas. Y dice el verso 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Qué quiere decir que se turbaron? Se asustaron, se asombraron, se preocuparon y dijeron, un fantasma. Oye, estos discípulos creo que miraban mucho eso de Scooby-Doo, ¿verdad? Que siempre andaban viendo fantasmas por todos lados. Un fantasma.
y dieron voces de miedo. O sea, pegaron un grito de miedo. No es lo mismo un grito de júbilo que un grito de miedo. Cuando usted pega un grito de susto, es terrible. Y yo he visto hombres que pegan unos gritos de susto bien feos también, porque los hombres le hacemos más feos también cuando nos asustamos, ¿verdad? Y eran 12 hombres asustados aquí. No había ni una mujer. Eran hombres, pescadores que andaban a medianoche pescando y ahora estaban asustados por un fantasma y gritando. Amén. 12 hombres gritando a medianoche de susto. ¿Cómo se oyera eso? Ahora, una de las cosas por las que yo considero que se turbaron ellos es porque a medianoche, ¿quién va a aparecer a medianoche? ¿Quién normalmente va a aparecer a medianoche? Y yo me pongo a pensar, esto es algo como que cuando usted está solo, cuando usted está en medio de problemas, son pocos los amigos que se acercan a usted. Son pocas las personas que le apoyan. Son pocas las personas que están para ayudarle. Por lo general, cuando tenemos actividades, cuando tenemos eventos, cuando tenemos comida, son mucha gente que nos llegan, ¿verdad? Y nos acompañan y están con nosotros, la carne asada, la comidita y todo, está lleno alrededor. Pero usted se asusta cuando viene, dice, pero ¿por qué me llamó la hermana y dice que va a orar por mí? ¿Pero por qué fulano me está ayudando? ¿Cómo es posible que tal persona, verdad, se acercó? Yo nunca pensé. Y a veces las personas que menos esperamos son las que se acercan a nosotros para ayudarnos. Amén. No se asombre. Muchas veces Dios llega a través de las personas a nuestras vidas. Dios usa personas como ángeles para ayudarnos. Personas a veces que ni son de la iglesia, personas que ni son amigos de nosotros, y Dios los usa en los momentos difíciles para darnos una palabra, para darnos una ayuda, para darnos una colaboración, para darnos una esperanza, para decirle no tengas miedo, ya vas a salir de esto no es nada, esto lo vas a superar, vas a salir de esta situación. El 27, pero enseguida Jesús les habló y les dijo, ¿cómo les dijo Jesús? Tened ánimo, les dijo 3 cosas. Tengan ánimo, yo soy, no temáis. Wow, 3 palabras de Jesús. Les habló. Amén. Tengan ánimo. Mire, porque el ánimo es el que primero se nos va. Cuando a uno se le ve el ánimo, ya no tiene deseo de nada. Tiene deseo de cantar, no tiene deseo de orar, no tiene deseo de congregarse, no tiene deseo de tomar un privilegio, no tiene deseo de salir, no tiene deseo de reír, ve a otros reír, se enoja, se siente mal, pierde el ánimo. Amén. Cuando llegan los problemas en nuestra vida, muchas veces se nos va el ánimo. Lo primero que se nos va el gozo. Se nos va la alegría, la risa, que muchas veces nos caracteriza, se nos va. Amén. Pero mis amados hermanos, el Señor dice que llegó a ellos y con su voz les habló y les dijo, tengan ánimo. Arriba, muchachos. Amén, yo estoy con ustedes, yo estoy aquí, les dijo, yo soy, no teman, no tengan miedo. Esas palabras para los discípulos fueron como las palabras de un papá o de una mamá a su niña o a su niño que en la noche está asustado o asustada porque tuvo una pesadilla. Yo no sé cuántos sus niños se han levantado a medianoche que están soñando una cosa bien fea y solo dicen, no tengo miedo, que estaba soñando. Dijo Nehemías el otro día, yo soñaba que tú me dejaste solito. Amén. Los niños se despiertan con aquel temor, con aquel miedo. Si nosotros los adultos cuando estamos soñando una pesadilla nos levantamos asustados, ¿verdad? Nos levantamos asustados y hasta orar nos ponemos, qué barbaridad. Así sentían los discípulos, como aquel niño que se levanta a medianoche asustado porque estaba soñando algo feo. Pero que cuando él se despierta soñando, escucha una voz en la oscuridad, escucha una voz en medio de la noche y le dice, no te preocupes, hijo, aquí estoy contigo. Dice, mami, sí, yo soy mamá.
papi, yo soy papá. Y el papá y la mamá lo abrazan y le dicen, no tengas miedo. Y ese niño se le va el miedo inmediatamente. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor cuando Dios aparece así? Y el Señor te dice, no tengas miedo. No tengas miedo, porque te da miedo a veces el futuro, te da miedo lo que va a pasar, te da temor lo que viene, te da temor la muerte, te da temor la enfermedad, te da temor el accidente, te da temor el futuro, el mañana. No sabes qué va a pasar, pero en medio de esa oscuridad, de ese problema, de esa enfermedad, en medio de esa tempestad, el Señor te dice, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Amén. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Dice el verso 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, Pedro, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Y aquí viene el primer punto, hermano. Pedro desafió a Jesús. Pedro, entre medio de todos los que estaban atemorizados y oyeron la voz del maestro, Pedro no se quedó como conforme y Pedro le dijo, si tú eres, manda que yo vaya de aquí. Pedro quería comprobar que era Jesús. Esa palabra de Pedro, si tú eres, me suena mucho. ¿Se acuerdan? Y hago una comparación. Cuando a Jesús Satanás en el desierto le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di, ¿se acuerdan? Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En Mateo 4. Si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo y el Señor te va a librar. Si tú eres el Hijo de Dios. Cuando Satanás le dijo esas palabras a Jesús, pregunto, ¿Jesús hizo lo que Satanás le pidió o lo desafió? Jesús reprendió a Satanás. Jesús no admitió, no le dio valor, no obedeció a lo que Satanás lo estaba como retando. Le dijo, si tú eres, haz esto y lo otro. Pero yo veo que las palabras de Pedro se parecen. Amén. Y Pedro le dice, si tú eres, ¿acaso Jesús no podía decirle a Pedro, Pedro, si tú no crees es tu problema? Pedro, qué falta de fe. Pedro, estás muerto. Pedro, o atachar o ir en contra de la palabra que Pedro le dijo, si tú eres. Amén. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si tú eres. Uno iba con una intención malévola y otra iba con la intención de fe, con una intención buena. Porque Dios conoce más la intención con la que nosotros nos dirigimos a Él, amén, que con la forma en que se lo decimos. Amén. Por ejemplo, si tú le dices, Diosito, ayúdame por favor, usted no le está diciendo Diosito a Dios porque Él es chiquito, le está diciendo en una forma de cariño, ¿verdad? De amor. Muchos dicen, no le diga Diosito a Dios, pero Dios sabe con qué intención se lo dice usted. Si se lo dice porque usted cree que un Dios chiquito, o se lo dice porque usted es una palabra que usted tiene para dirigirse a Él en amor. Amén. Dios conoce, ¿verdad? Sí, Dios conoce la intención de Pedro y Dios sabe que no hay maldad. Cuando no hay maldad detrás de nuestras palabras, Dios lo sabe. Pero cuando hay maldad detrás de una palabra, Dios lo sabe también y Dios nos reprende. Y Dios podía reprender a Pedro si Pedro lo decía con una mala intención. Entonces es importante lo que hay detrás de lo que estamos haciendo. Es importante la intención con la que se hacen las cosas. ¿Cuál era la intención de Pedro? La intención de Pedro era comprobar sinceramente que Dios estaba ahí, que la presencia de Jesús estaba ahí. Entonces, dice la Biblia en el versículo 29, y entonces en el 28 le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Le estaba casi dando una orden a Jesús. Pero Jesús sabía con qué intención Pedro lo estaba haciendo. Y dice en el verso 29, y le dijo: ven, le dijo el Señor a Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Número 2, cuando Jesús nos da la orden, hay que caminar en fe. A veces estamos esperando más confirmación. A veces estamos esperando una profecía. A veces estamos esperando un sueño, una visión. A veces estamos esperando más confirmación. Amén. Y a veces Dios está diciendo: camina. Da el primer paso de fe. No te detengas. Pedro comenzó a caminar en fe y dio el primer paso. Dios quiere que tú des el primer paso en fe. Para caminar sobre las aguas no es fácil. Es imposible caminar sobre las aguas. Pero en fe todo es posible, porque para el que cree todo es posible. ¿Cuántos han podido experimentar que hay poder cuando nosotros confiamos en un Dios que todo lo puede? Él sí puede hacer lo que nosotros le pedimos, si lo pedimos sinceramente. ¿Cómo cree usted que se sentía Pedro a dar el primer paso en fe? No es fácil caminar en fe. Tomás dijo: si yo no veo, yo no creo. Dice la Biblia en el verso 29: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Se imaginan Pedro caminando sobre las aguas, paso a paso? Dio el primer paso, no se hundió. Dio el segundo paso, no se hundió. ¿Cómo Pedro se sentía? Oh my God, estoy caminando en el agua. Oh, ¿cómo le estoy haciendo? Wow. Pero posiblemente Pedro empezó a pensar, ¿verdad? Empezó a pensar: yo, Pedro, el discípulo amado de Dios, estoy caminando sobre las aguas. Lo estoy logrando. Estoy logrando lo que ninguno de estos otros 11 puede hacer. Yo estoy arriba. Yo estoy caminando sobre las aguas. Increíble. ¿Qué pasó al ratito? Tan alegre que venía. Amén. Mire lo que dice ahí. Y le dijo el Señor: ven. Y Pedro se fue, dice, caminando sobre las aguas. Pero, y ahí está un pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuándo comenzó a hundirse Pedro? Cuando quitó la mirada de Jesús y la puso sobre la tempestad. Cuando nosotros perdemos la batalla en medio de los problemas, cuando nos enfocamos más en el problema que en Jesús. Cuando nosotros vemos más la dificultad que a Jesús. Cuando nosotros vemos más y pensamos más en eso, y pensamos más todas las 24 horas en ese problema, pensamos más en lo que nos está pasando, pensamos más en el problema, en esa persona, y pensamos más en la enfermedad, y pensamos más en lo que está pasando, pensamos las 24 horas del día solamente en eso, y no nos ponemos a pensar en Jesús. Por eso, mis hermanos, mantengámonos enfocados en lo correcto. Mantengámonos enfocados en lo correcto. El Señor le dio la palabra a Pedro. Le dijo: ven, camina, Pedro. Porque nosotros hay que dar un paso de fe. Cuando Dios dice camina, camina. Hay un libro que se llama Cuando Dios dice que salte, salta. Da el primer paso. Amén. En cierta oportunidad Jesús le dijo a Moisés en Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen, que den el primer paso. No esperen más. No esperen más confirmación. Den el primer paso.
¿Qué pasos de fe necesitas tú dar, mi hermano, en esta hora? El punto principal es el enfoque. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién deben de estar puestos los ojos? ¿En quién puso los ojos Pedro? En las dificultades, en los vientos, en las tempestades. Mientras él se mantenía enfocado en Jesús, él iba caminando sobre el agua. Pero cuando él apartó la mirada de Jesús, entonces él comenzó a hundirse. ¿Tú sientes que te estás hundiendo? Chequea dónde estás poniendo tu mirada. ¿Dónde debe de estar nuestra mirada? Lejos, en Jesús. En Jesús. Cuando nosotros ponemos la mirada ahí cerquita de nuestro problema, cerquita de lo que nos está pasando, nosotros se nos va la fe, se nos va el gozo, se nos va la alegría, se nos va la bendición. Nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús siempre. Cuando Pedro comenzó a poner la mirada en la tempestad, en los vientos, dice que comenzó a hundirse. Y ahí comenzó a clamar: Maestro, Señor, sálvame que perezco. Y dice la Biblia que Jesús lo agarró. Caminar sobre las aguas es ser victorioso en medio de las adversidades y de los problemas de la vida. Para caminar sobre las aguas, la clave es mantenernos enfocados en lo correcto.